El balotaje es una realidad en Guatemala y para la sorpresa del país, un candidato de centroizquierda se ganó su cupo para competir por la presidencia del 20 de agosto, pese a que no era favorecido por las encuestas. Se trata de Juan José Arévalo, quien se enfrentará a la derechista ex primera dama Sandra Torres. La jornada de este domingo estuvo marcada, sin embargo, por disturbios que incluyeron la quema de papeletas, el lanzamiento de artefactos explosivos y también la renuncia de jurados por amenazas. Pese a todo, según cifras preliminares, esta cita contó con una alta participación. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día, Carmen Rosa de León Escribano, quien es investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y EPADES de Guatemala. Muchísimas gracias, Rosa, y bienvenida. Gracias y buenos días a todas y todos por esta entrevista. Bueno, hablemos primero de Arévalo, Bernardo Arévalo, para hacer la corrección, que fue la sorpresa de la elección. ¿Y qué fue lo que impulsó sus apoyos contra el dictamen que daban las encuestas? Bueno, yo creo que hubo varios fenómenos, o sea, efectivamente, como ustedes han planteado, sí había todo un mecanismo fraudulento desde el principio de las elecciones, que fue eliminar candidatos posibles. Cada vez que un candidato subía a primer lugar era eliminado. También lo que vimos ayer, que ustedes ya mencionaron, que era el acarreo de personas que no pertenecían a un municipio a votar en otro, los disturbios también que se dieron. Pero sobre todo hubo un fenómeno que en realidad el que ganó fue el voto nulo, es decir, la gente rechazó el sistema, la gente rechazó por fraudulentas o por no confiar en el proceso electoral y también por las acciones que se habían cometido. Varios candidatos eliminados también llamaron al voto nulo. Esto creo que dio la posibilidad de tener un resultado inesperado realmente, que fue apoyar sobre todo y subir precisamente por el efecto del voto nulo. Subieron algunos candidatos que tenían sus cuotas, es decir, el partido Semilla, al cual pertenece Bernardo Arévalo, es un partido que ha ganado desde las elecciones pasadas en el área metropolitana del país y sobre todo en el área urbana del interior, y esto creo que promovió pues que por el efecto precisamente de ese voto nulo y una abstención pues del 40%, creo que eso propició que pudiera entrar este candidato a una segunda vuelta. Tenemos que ver, sin embargo, pues que sobre todo en el ámbito del Congreso sí se mantuvo una fuerza del partido de gobierno, que ya había hecho algunas alianzas con los alcaldes locales y con candidatos locales para mantener su fuerza en el Congreso. Esto nos lleva pues a un escenario complicado donde hay un movimiento que sí logra bastantes candidatos, pero no va a superar el reparto en el Congreso, que va a seguir perteneciendo a los partidos que hasta ahora pues hemos llamado el pacto de corruptos, es decir, los partidos que están gobernando Claro, y que Carmen. están gobernando en conjunto. Pero entonces, Carmen, lo que nos queda claro es que el partido de gobierno cuyo candidato quedó en tercer lugar va a tener un papel muy importante en este balotaje del 20 de agosto. Hablemos ahora de Sandra Torres, que lidera la Unidad Nacional de la Esperanza de Centro Izquierda. Y hago énfasis en esto porque la postura de Sandra es a todas luces de derecha. ¿Por qué caló esta, si se le puede llamar de alguna manera, incoherencia política en la candidata Sandra Torres? Bueno, lo que sucede es que de alguna forma las mismas reglas del juego que el mismo Tribunal Supremo Electoral había planteado y el mismo gobierno hacían que hubiera un discurso que aparentemente era hacia la derecha, contra la Agenda 2030 en muchos de los casos. Es decir, la competencia se daba en el margen de creer que Guatemala es un pueblo conservador, pues que seguramente todavía en algunas áreas lo es, y que entonces era el discurso conservador el que iba a el que iba a atraer más votos. Y creo que ahí esa gran contradicción, ¿verdad? Porque realmente Sandra Torres incluso es, entiendo yo, miembro de la Internacional Socialista, pero se ha demarcado en estas elecciones con un discurso bastante conservador. Sin embargo, ella tiene pues un piso muy fuerte de cuando ella fue primera dama e hizo muchos programas sociales en el país. Bien, pero previo a los comicios, justamente sobre estas posturas políticas, algo que estaba en el ambiente y que preocupaba era que los favoritos firmaron una suerte de compromiso con organizaciones
Provida, defensa de la familia tradicional, grupos en contra de los derechos reproductivos, contra el colectivo de la comunidad diversa. ¿A qué se enfrentan entonces las mujeres y las minorías cuando hablamos de la posibilidad de estos candidatos? Bueno, yo creo que el mismo triunfo de Semilla es un respaldo a un discurso diferente, a un discurso que realmente pues es digamos, incluyente y representativo. Entonces, creo que por un lado el discurso de Semilla pues representa el rechazo a esa propuesta conservadora que habían traído el resto de partidos. Es una propuesta diferente. Y por otro lado, también, pues de todas formas, no debemos negar que estamos en un marco impuesto por el autoritarismo del partido en este momento en el poder y por el presidente Jan Matei, que se ha trasladado desde el gobierno anterior, justamente cuando unieron fuerzas todos los sectores conservadores, incluyendo el empresariado fuerte, para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ese es el ámbito en el que se está jugando estas elecciones, pues muy atadas por el pacto por la captura de las instituciones que existen en Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, también con una justicia totalmente amañada para atacar a los opositores, pues es un marco muy estrecho que ha hecho que muchos candidatos tengan que variar su discurso para no ser eliminados de la contienda. Mire, pero es que justamente años atrás esta nación centroamericana tenía un panorama bien distinto, llegó a ser un ejemplo de bonanza económica, de lucha contra la corrupción, pero en la actualidad esta es una problemática que, como usted bien ha dicho, ha marcado a los recientes gobiernos. ¿Cómo se llegó a este punto? Pues se llegó precisamente porque cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad empezó a evidenciar los pactos que había habido entre determinados sectores empresariales históricos y oligárquicos y políticos, sobre todo para mantener los privilegios que tenía este grupo oligárquico, lo que sucedió fue que se unieron absolutamente todos para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto hizo que hubiera desde antes de este gobierno, a mediados del anterior, pues desde la expulsión de la CICIG, lo que hubo fue una paulatina captura del Estado, es decir, fueron capturando sobre todo la justicia. Fue una de las primeras que el Estado no dejó que se cambiaran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, precisamente para poder seguir teniendo ese pacto de corruptos, como le llamamos, para manejar desde la acusación, la persecución y la justicia a los opositores políticos y eliminar a todo aquello que tuviera que ver con los casos de la CICIG. De hecho, pues hemos visto cómo la justicia se ha encarnizado en periodistas, fiscales y líderes sociales y ha dejado libres a todos aquellos que habían sido acusados por corrupción dentro de las investigaciones de la CICIG. O sea, hubo ese cambio y por eso necesitaban tener esa captura del Estado, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, Gracias, para Carmen. poder realmente manejar todos los hilos que en este caso vemos que no les funcionó. Pues mire, muchísimas gracias. Hay mucho tema todavía para hablar sobre el país y tendremos plazo para estos espacios hasta el balotaje. Es Carmen Rosa de León Escribano, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala. Un placer y que tenga feliz día. Gracias y gracias a ustedes por cubrir esta noticia. Agradecimiento también para nuestros televidentes que están a esta hora conectados con Directo América. Quédense, ya volvemos con más.